Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver una duda que me habéis planteado muchos de vosotros y es el tema del blending. Parece ser que tenéis bastantes dudas al respecto, entonces lo que me he planteado, como me habéis escrito varias personas por lo mismo, voy a tratar en un único vídeo de ver qué distintas formas tenemos de hacer los blendings. Para ello utilizaré las fotos que me habéis hecho llegar. Tenemos tres casos, el de Claudia, que nos envía dos fotografías de un mismo sitio, Daniela, que solo tenía una fotografía, y María José, que nos envía las tres tomas del mismo sitio. Vamos a empezar viéndolo con los métodos más sencillos y automatizados que hay para ir luego poco a poco complicando el tema. Pero de todas formas verás que es todo súper sencillo. Empezaremos creando el HDR con Lightroom, en este caso con las fotografías de María José. Cuando las tengamos cargadas en Lightroom, aquí ves la sobreexpuesta, una en término medio y otra subexpuesta. Seleccionamos las tres, botón derecho, combinación fotografías HDR. Tenemos que dejar marcada la opción de alinear automáticamente. Esta la desmarcamos porque simplemente queremos que nos fusione las imágenes sin hacer ajustes automáticos. Y la eliminación de fantasmas pues depende del movimiento que haya habido en esas fotografías. En este caso, salvo que hubiese viento, no debería de haber casi. Ya ves que está en modo alto y ni siquiera nos ha seleccionado ninguna parte de la fotografía, con lo cual da igual, vamos a dejarlo así y le damos a combinar. Ahora Lightroom trabajará y nos creará una fotografía donde combine estas tres tomas. Ya la tenemos aquí. La ventaja de hacerlo así, a diferencia de trabajar con cada una de ellas sueltas, es que nosotros ahora podemos mover muchísimo más el histograma y Lightroom se encargará de coger la parte de la fotografía que le interese de cada sitio. Por ejemplo, las zonas con sombra, si las empezamos a sobreexponer, estará cogiendo la información de la zona más iluminada. ¿Por qué? Porque ahí tiene menos ruido. Volvamos aquí. Ya ves que ahora puedes modificar las altas luces, subir sombras. Eso lo dejas a tu gusto, pero vamos, básicamente estoy haciendo pruebas para que veas hasta dónde puedes recuperar de información. Aquí empiezan a aparecer ya halos en las montañas, con lo cual eso ya es pasarse. Tenemos que dejarlo un poco más natural. Y realmente ya ves de lo que partíamos, que podría ser la foto intermedia, sería esta, a lo que podemos llegar. Muchísima más información en sombras y en luces. Este sería el primer método de hacer blending, sencillo y automatizado. Vamos a ver también cómo sería con Aurora HDR. Más o menos sería lo mismo, solo que Aurora aplica ya unos ajustes automáticos a la fotografía y nos va a hacer mejoras. Seleccionamos para que las autoalinee por si acaso en el trípode ha habido algún tipo de movimiento, reducimos los halos, reducimos el ruido de color y también la aberración cromática. Ten en cuenta que estamos partiendo de archivos RAW, con lo cual hay que hacerle las correcciones de lente oportunas. Aquí tenemos nuestra fotografía base, sin que nosotros hayamos tocado ningún deslizador. Veamos el antes y el después. Como ves, aquí también se ha recuperado las luces y las sombras, de hecho bastante más que en Lightroom, por los ajustes automáticos que hace Aurora. Aquí podríamos seguir jugando como quisiéramos, reduciendo la exposición para recuperar información aquí arriba, bajar altas luces si queremos, subir todavía más las sombras. Podemos dar estructura y más detalle a la fotografía, lo que queramos, reducir ruido, aplicar ajustes un poco más creativos como brillo en las luces, similar al efecto Orton y demás. Ya ves que en cualquier caso la fotografía mejora mucho con respecto a la foto base. Y ahora veamos la fotografía que nos trae Claudia. Claudia nos envía dos archivos, uno subexpuesto para recuperar el sol y las altas luces y otro sobreexpuesto para recuperar toda la zona de sombras. Hubiese sido ideal una toma intermedia, pero vamos a ver de todas formas cómo podemos hacer esto con otro método. Para ello nos vamos a ir a Photoshop. Tal cual están las fotos, vamos a editar en y abrir como capas en Photoshop.
Bien, ya las tenemos una encima de otra. Vamos por si acaso a alinearlas. Las seleccionamos las dos, edición, alinear capas automáticamente y aceptamos. Como ves, hay un ligero movimiento que ahora ya ha quedado corregido. ¿Qué hacemos ahora? De cada capa tenemos que seleccionar la información que nos interese. Depende del caso, podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo de forma muy brusca, cogiendo un pincel y pintando. Vamos a verlo. Invertimos para que se quede en negro. Cogemos el pincel. Eso es. Y ahora con una opacidad del 100% vamos a pintar en las zonas que nos interese, que es la parte del cielo. Queda un poco brusco, ¿verdad? Además nos oscurece las montañas. ¿Qué opciones tendríamos? Podríamos bajar la opacidad y empezar a pintar de una forma más suave, pero aún así nos colaríamos y depende del trazado, pues se nos quedarían como una especie de manchurrones donde hayamos pasado más veces. Esto no queda bien. En esta fotografía no resulta práctico. Vamos a crear otra capa, vamos a invertirla y lo que podemos hacer es coger la herramienta de degradado con color blanco en un lado y negro en el otro y vamos a echar como si fuese un filtro degradado. Tal y como está ahora, la parte de abajo será la negra y la parte de arriba la blanca. Ahora podríamos simplemente jugar con la opacidad. Recuerda que para que quede natural, la parte superior siempre debe de quedar más brillante que la de abajo. Así que tenemos dos opciones. Seguir reduciendo la opacidad, con lo cual dejaríamos de recuperar información en luces, o bien, si hacemos doble clic en la máscara, podemos desvanecerla, aplicando un degradado todavía más grande, pero además podemos hacer que la densidad sea más pequeña. Eso quiere decir que la parte de abajo de la fotografía también cogerá información de la capa superior. Así hacemos un blending más natural. Recuerda que además siempre es mucho más fácil recuperar información de las sombras que de las luces, con lo cual tampoco nos importa demasiado de cara al procesado posterior que la parte de abajo quede un poco más subexpuesta. Y ahora vamos a por la de Daniela. Daniela solo tenía una fotografía y me preguntó si habría alguna forma de recuperar información en sombras en base a esta única foto. Como ya le dije, vamos a tratar de salvarla. A mí personalmente, aquí subiendo un poquito las sombras y demás, ya es una fotografía que me gustaría. Pero bueno, vamos a utilizarla de ejemplo para ver cómo solucionar este posible caso. Repito, no es la opción más óptima, lo suyo hubiese sido hacer otra fotografía más sobreexpuesta para recuperar esa información realmente, y lo que vamos a hacer es un pseudo blending. Lo que haremos será coger la fotografía así tal cual está, que sería subexpuesta. Vamos a enviarla a Photoshop. Vale, ya la tenemos. Ahora volvemos aquí y vamos a darle una exposición bastante más alta. 2,5 pasos estaría bien. Voy a recuperar más las altas luces, todo lo que se pueda. Voy a subir algo las sombras, que es donde más nos interesa recuperar. Voy a bajar un poquito la exposición para que quede más natural. Así. Y ahora voy a, de nuevo, editar en Adobe Photoshop. Voy a seleccionarla con Control A, Control C copiamos, Control V pegamos encima de la subexpuesta. Ya puedo cerrar la otra. Aquí las tenemos. No hace falta alinear capas porque realmente es exactamente la misma foto. Así que podemos empezar a trabajar. ¿Qué método nos queda por ver? Pues uno que es muy útil y son las máscaras de luminosidad. El que tenga el panel de Tony Kuiper, perfecto. El que no, que sepa que tiene un panel básico en su página web totalmente gratuito, con lo cual no tendrá este panel tan completo, pero bueno, le puede servir perfectamente para lo que vamos a ver. Y a unas malas, lo que podemos hacer es hacerlo nosotros de forma manual. Simplemente sería ir a canales y con la tecla control pincharíamos aquí y nos haría una selección basada en luminosidad, cogiéndonos la parte de luces. Después veremos que si nos interesa la parte de sombras podemos invertir la selección. Vamos a capas
¿Y de dónde nos interesa coger la información de luces? Realmente de la parte subexpuesta. Para que recupere toda esta información, ¿correcto? Vamos a quitarle el candado y vamos a crear una máscara con la selección que teníamos hecha. Ponemos la sobreexpuesta arriba. Si pulsamos Alt a la vez que hacemos clic en la máscara, vamos a ver que tenemos seleccionado. Todo lo que está en blanco está seleccionado y lo negro es lo que no se selecciona. Como ves, la precisión que se consigue con máscaras de luminosidad es muy buena, porque va degradando de la parte de luces a la de sombras sin hacer cambios bruscos, con lo cual no crea líneas, ni halos, ni cosas raras. A partir de aquí, fíjate cómo cambia también el histograma, las altas luces se van para atrás ya recuperadas y tenemos unas sombras con muchísimo más detalle que si nos hubiésemos quedado con la fotografía subexpuesta. Vamos a desactivar la máscara. Esta era la fotografía inicial, tal cual estaba, y esto es lo que hemos conseguido fusionando las dos fotografías. La imagen tiene ruido porque está hecha a un ISO alto, pero bueno, eso lo podemos solucionar ahora después en postprocesado. Vamos a guardar la fotografía tal cual está en formato TIFF, pero antes se me ocurre que si, por ejemplo, no queremos aplicar o queremos aplicar más la foto subexpuesta en la parte de arriba para crear una especie de viñeteado, aprovechando ya la subexposición, podemos coger el pincel y terminar de perfeccionar lo que queramos. Cogemos una opacidad baja, un 10% por ejemplo, y vamos añadiendo oscuridad en el cielo. Ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a acoplar la fotografía y a guardarla. Ya has visto que hemos creado una máscara de luminosidad directamente yendo a canales sin necesidad de ningún tipo de panel. Con el panel de Tony Kuiper lo que conseguirás es agilizar el proceso. Aquí podemos elegir la zona de luces o la zona de sombras que queramos. A medida que vayamos restringiendo, cogerá solo las más altas luces. En sombras lo mismo, podemos coger la más genérica y empezar a ir limitando a sombras más oscuras. Bueno, ahora que tenemos ya nuestras fotografías, nos vamos a ir a Luminar a darles un pequeño toquecito. Vamos a empezar, como siempre, utilizando el filtro Accent, que nos ayuda a equilibrar. En este caso no es necesario porque ya lo hemos hecho en el blending, así estaría bien, más natural. De lo contrario, estaríamos aclarando demasiado el suelo cuando es una zona en sombras y oscureciendo el cielo cuando es la parte más brillante, así que lo dejaríamos o muy bajito o lo podríamos incluso quitar. El mejorador de cielos nos va a ayudar a dar contraste y color a la parte del cielo, con lo cual eso está muy bien. En el follaje podemos subir los tonos de la vegetación, podemos darle también un tinte más cálido o más frío según queramos. Al ser un atardecer no le viene mal que lo tiremos a amarillos o anaranjados. Podemos utilizar el de hora dorada para potenciar todavía más los colores de atardecer. Ya que no hemos tocado nada en la fotografía RAW, podemos darle ahora un poquito más de caña, sin pasarnos con la saturación, como siempre. Podemos utilizar brillo en las luces, que ya hemos visto antes también en Aurora. Y podemos darle un pequeño efecto Orton si queremos. Bajo mi punto de vista está bien, pero está oscureciendo demasiado las sombras, con lo cual podemos utilizar una máscara de luminosidad y ya lo tenemos, antes y después. Esto que hemos hecho podemos copiarlo y pegarlo en esta fotografía de aquí, que no es igual, pero es más o menos parecida. Ahora podemos reajustar lo que queramos. Le vendría bien a esta fotografía también darle más contraste en la parte de arriba. Contraste. Este contraste está chulo, pero voy a darle también el del revelado normal. Tengo que crearlo en una nueva capa.
ya que de lo contrario no me dejan mascararlo. Voy a darle contraste. Así. Aparte de contraste voy a subirle los blancos. Bajaré negros. Es otra forma de dar más contraste. Y las altas luces voy a subirlas un poco de forma que no quede tan grisáceo. Pues vale. Y esta fotografía de aquí, que es completamente distinta, está más oscura, es una hora azul. Vamos a tratarla por separado. Con esto seguimos recuperando las sombras. Mejorador de cielos, aquí realmente no es muy necesario. Como ves, está potenciando todavía más el efecto de viñeteado y sacando ese tono rosa a las nubes más suaves que hay. Le damos un poquito. Aquí el follaje no tiene sentido, apenas hay. Podemos potenciar el color. A mí siempre me gusta, como ya sabes, reducir un poquito la saturación. Y bueno, si queremos hacer algo más creativo, pues podemos añadirle un ligero efecto de brillo en las luces o de Orton. De nuevo, quiero aplicarlo solo a la parte de luces para que no oscurezca más las sombras. Pues ya lo tenemos. Has visto el cambio del RAW con el blending ya hecho a la edición con Luminar sencillísima de menos de un minuto. Por cierto, ¿sabes que en Luminar también se puede hacer un blending? Pues sí, vamos a ver cómo. Volvemos a Lightroom, cogemos la fotografía sobreexpuesta que hemos creado, vamos a exportarla. Esto. Y ahora vamos a crear la otra copia con la exposición recuperada de nuevo a la original y esto que suelo dejarlo en valores de 30-30. Ya la tenemos aquí. Aquí están estas dos. Venimos a Luminar, vamos a la biblioteca y aquí tenemos la foto subexpuesta y la sobreexpuesta. Basémonos en la que queramos. Podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en Photoshop, que sería dejar esta de base. Vamos a editarla. Y ahora lo que voy a hacer es crear una capa. Y en vez de añadir una nueva capa de ajuste, vamos a añadir una nueva capa de imagen. Seleccionaremos la fotografía que está subexpuesta. Abrimos. Ya la tenemos justo arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es crearle una máscara de luminosidad, tal cual habíamos hecho en Photoshop. Y ahí está. Ya tenemos el blending hecho en Luminar directamente. A partir de aquí, para crear nuestro procesado, pues crearíamos otra capa, esta vez sí, de ajuste, y le añadiríamos los filtros que quisiéramos, o si tenemos, como es mi caso, el espacio de trabajo preparado para paisaje, tendremos ya todos los filtros cargados para empezar a trabajar como antes. Pues es todo. Hemos hecho blendings automáticos a través de Lightroom y Aurora HDR. Hemos creado un blending de forma brusca con un pincel, después lo hemos hecho mejor con un filtro degradado, después hemos visto cómo hacerlo con máscaras de luminosidad y cómo sería con el panel de Tony Kuiper. Además de extra, hemos visto cómo hacerlo en el propio Luminar sin necesidad de Photoshop ni nada más. Además de todo esto, hemos visto casos de blendings hechos con una sola foto, con dos y con tres. Creo que más no se puede pedir. De todas formas, si tienes alguna duda, sabes que estoy a tu disposición en mi página web jorgeciscar.com. ¡Hasta la próxima!